Formación de hidróxidos. En este video vamos a ver la manera de obtener hidróxidos. Estas sustancias se forman teóricamente por la reacción de un óxido básico con agua. Veamos el primer ejemplo. Hidróxido férrico. Dijimos que para obtener cualquier hidróxido tenemos que sumar un óxido básico con agua. O tenemos que hacer reaccionar un óxido básico con agua. En el caso del hidróxido férrico tendremos que sumar óxido férrico con agua y así obtenemos el hidróxido, que es el que tenemos hasta acá. Enseguida te explico paso a paso. Primero, ¿cómo sabemos que acá va un óxido férrico? Porque lo que queremos formar es hidróxido férrico. Como notarás, el nombre del hidróxido que queremos formar nos da una pista acerca de cuál es el óxido con el que trabajaremos. Si quiero formar hidróxido férrico, el óxido que voy a usar es el óxido férrico. O sea, el óxido que se forma con hierro y valencia 3. Podemos hacer una especie de apunte aparte para darnos cuenta rápidamente qué es lo que tenemos que poner. Nos dicen hidróxido férrico. Listo, esto me dice que vamos a trabajar con hierro y como termina con ICO, con la mayor valencia, o sea, con 3. Y tengo que formar primero el óxido férrico. Por lo tanto, pongo el hierro, a continuación el oxígeno, intercambio las valencias, 2 y 3, y digo, listo, este es el óxido con el que tengo que trabajar, y lo ubico aquí en la reacción. Una vez hecho eso, lo que hago es agregarle agua a ese óxido que obtuve. Después, como producto de la reacción, o sea, después de la flecha, ponemos siempre el metal con el que estamos trabajando, o sea, el hierro. Y a continuación, el grupo oxidrilo o hidroxilo. ¿Qué es esto que tenemos acá? Es la unión de un oxígeno con hidrógeno y siempre ponemos paréntesis. Salvo que aquí afuera tengamos que poner un 1, que este no es el caso, y en el caso de que afuera tengamos que poner un 1, el paréntesis no es necesario. Pero volvamos a lo que estábamos explicando. Entonces, primero tenemos que poner el metal, luego el grupo oxidrilo, y aquí tenemos que poner un subíndice. Y ese subíndice es igual a la valencia con la que se hizo este óxido. Tenemos que tener cuidado con eso y por eso es que por ahora te pido que escribas aparte el elemento, el metal con el que vas a trabajar y la valencia que dedujiste a partir del nombre. Porque este numerito es el que va aquí. Y como podrás notar, es confuso identificarlo en este lugar. Aparte, si es que se realizaron simplificaciones, es mucho más difícil darse cuenta con solo mirar esta parte qué número es el que tenemos que poner en este lugar. Por eso lo tengamos siempre presente. Aquí va siempre la valencia. La valencia con la que se hizo el óxido y hay que tener cuidado porque si no tenemos agilidad para identificar en la fórmula molecular ese valor y mucho menos si se simplificó, se nos va a complicar. Así que mejor escribamos aparte, guiándonos por el nombre, cuál es la valencia con la que está trabajando el metal. Listo. Y ahí ya tenemos la fórmula molecular del hidróxido que queríamos obtener. Ahora lo que tenemos que hacer es balancear. Y empezamos siempre por el hierro. Veamos qué es lo que está pasando con la cantidad de átomos de hierro antes y después de la reacción. Podemos hacer esto aparte para hacer el análisis de manera más clara. Si miramos aquí, tenemos 2 hierros únicamente, suponiendo que aquí hay un 1. Entonces a la izquierda tenemos 2 hierros. Solamente acá tenemos hierro, aquí no tenemos, entonces simplemente nos guiamos por esta parte. ¿Y qué pasa con los átomos de hierro acá en el producto de la reacción? Hay solo uno, suponiendo que aquí hay un 1 de coeficiente. Entonces no tengo igual cantidad de átomos de hierro antes y después de la reacción. Bien, entonces lo que vamos a hacer es guiarnos de esto. Tengo 2 hierros a la izquierda. ¿Qué número tengo que poner en este lugar? De manera tal de que al multiplicarse por el 1 nos dé 2. Lógicamente, ese número que tenemos que poner acá es 2. Y digo 2 por 1, 2. Listo, el hierro ya está balanceado. Por ahora vamos a hacer lo siguiente. Como sabemos que esto tiene que quedar así, no tenemos que poner aquí ningún número diferente de 1, porque si llegamos a cometer el error de por algún posterior análisis poner acá un 3, ya esto
no va a estar bien. Para asegurarnos de que ya nada se va a mover en este lugar, vamos a escribir el 1 por ahora. Cuando tengas más práctica no va a ser necesario. De manera tal de que podamos hacer el control de la siguiente forma. 1 por 2, 2. 2 por 1, 2. Entonces tenemos 2 a la izquierda y 2 a la derecha. Tenemos 3 especies. Aquí tengo una, aquí tengo otra y aquí tengo otra. De esas 3 especies ya tengo un coeficiente acá y un coeficiente acá. Lo único que podré mover es esto de ahora en adelante. O sea, la cantidad de agua. El siguiente elemento que vamos a balancear es el hidrógeno. Y el último, el oxígeno. Vamos a ir anotando de esta manera. Entonces tenemos que balancear el metal, después el hidrógeno y después de él el oxígeno. Y controlemos la cantidad de hidrógenos. Entonces ahora aquí a la izquierda tenemos hidrógeno solamente en el agua. Tenemos 2 hidrógenos, suponiendo que acá tenemos 1. Entonces tendríamos 1 por 2, 2. ¿Y qué es lo que pasa con los hidrógenos de acá? Para contar los hidrógenos del grupo oxidrilo lo que tenemos que hacer es 2 por 3, 6. Y 6 por un hidrógeno, porque aquí tenemos un 1, sería 6. Vamos de nuevo. 2 por 3 son 6 y 6 por 1, 6. Entonces tendríamos 6 átomos de hidrógeno en el producto. Como podemos ver, está desbalanceado porque tenemos 2 a la izquierda y 6 a la derecha. Dijimos que esto ya no se puede mover. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver, y bueno, ¿qué número pongo en este lugar para que el resultado nos dé 6? Aquí sí o sí ya tenemos 6, porque tenemos 2 por 3, 6 por 1, 6. Entonces ya no hay forma. A la izquierda tenemos sí o sí 6 hidrógenos. ¿Qué número ponemos en este lugar? De manera que al multiplicarse ese número por 2 nos dé 6. Lógicamente, ese número es 3. 3 por 2, 6. Y así es como obtenemos 6 hidrógenos. 3 por 2 son 6. Y ya tenemos 6 hidrógenos antes de la reacción y 6 hidrógenos después en los productos. 6 y 6. Ya tenemos balanceado el hidrógeno, ya tenemos balanceado también el hierro. Ahora ya no podemos mover nada más porque tenemos 3 sustancias y ya tengo los 3 coeficientes definidos. 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué hacemos con el oxígeno? Simplemente controlamos si con lo que hicimos hasta acá ya quedó balanceado. Ahora, notemos algo importante, que en los reactivos tenemos en las dos especies oxígeno. Tenemos oxígeno en la primera especie y en la segunda. Tenemos oxígeno acá y acá. Entonces tenemos que sumar la total cantidad de oxígeno que tengamos en los reactivos. ¿Qué es lo que queremos decir? 3 por 1, 3. Y 3 por 1, porque aquí el oxígeno tiene un 1, 3 por 1, 3. Y esas dos cantidades las tenemos que sumar. Los 3 oxígenos que tenemos en esta especie con los 3 oxígenos que tenemos en esta especie. Entonces tenemos 6 oxígenos en total a la izquierda. Y veamos qué es lo que sucede en este lugar. Para calcular la cantidad de oxígeno también tenemos que hacer 2 por 3, 6 y 6 por 1, 6. O sea que también tenemos 6 oxígenos a la derecha. Y está balanceado. Conclusión, si balanceamos bien el metal, luego el hidrógeno, el oxígeno tiene que quedar automáticamente balanceado. Si es que no queda automáticamente balanceado, quiere decir que hicimos algo mal en los dos pasos anteriores. Vamos ahora al siguiente ejemplo. Hidróxido plúmbico. El hidróxido plúmbico se obtiene cuando reacciona el óxido plúmbico con agua. Es así que obtenemos el óxido plúmbico. Ahora, ¿por qué sabemos que tenemos que sumar óxido plúmbico con agua? Porque queremos formar el óxido plúmbico, el hidróxido plúmbico. Por lo tanto, si queremos formar hidróxido plúmbico, primero tenemos que formar el óxido plúmbico. Deducimos del nombre que vamos a trabajar con el plomo y su mayor valencia. Entonces, sabiendo esto, lo que hacemos es poner el plomo, el oxígeno, intercambiamos valencias. El 2 del oxígeno va para el plomo y el 4 del plomo va para el oxígeno. Se simplifica y nos queda 1 y 2. O sea, esta fórmula molecular. Esto lo podemos hacer aparte y una vez que ya tenemos la certeza de cuál es la fórmula molecular del óxido con el que vamos a trabajar, lo ubicamos acá. Posteriormente, agregamos agua a ese óxido, ponemos la flecha y luego
seguimos la forma explicada en el ejemplo anterior. Ponemos primero el metal, que en este caso es el plomo, luego el grupo oxidrilo, que es este que tenemos acá, y aquí afuera la valencia con la que se hizo este óxido. Notemos que aquí el 4 no aparece en ningún lado. Y no aparece en ningún lado, ¿por qué? Porque se simplificó y además se intercambió con el oxígeno. Entonces es complicado, si no tenés práctica, ver la valencia o tratar de visualizar la valencia en esta fórmula. Por eso nosotros, aparte, de antemano ya, basándonos en el nombre, dijimos, vamos a trabajar con el plomo y con la valencia 4. Y esta valencia va en este lugar, o sea, afuera del grupo oxidrilo, como subíndice del grupo oxidrilo. Ya tenemos ahí la fórmula molecular, solamente nos falta balancear. Dijimos que primero se hace el balanceo del metal, después del hidrógeno y finalmente del oxígeno. Bien, controlemos la cantidad de plomos que tenemos antes y después de la reacción. Aquí tenemos un plomo, porque tenemos ahí un coeficiente 1, 1 por 1, 1. Tenemos un plomo antes de la reacción. Y acá también tenemos un plomo, 1 por 1, 1. Ya está balanceado el plomo. Vamos al hidrógeno. El hidrógeno está presente en el agua a la izquierda y en el oxidrilo en esta parte. Si dijimos que hay un plomo, quiere decir que ya definimos de que aquel coeficiente va a ser 1. Y hacemos 1 por 4, 4. Y 4 por 1, 4. O sea que tenemos 4 hidrógenos en los productos de la reacción. 4. Y acá en el agua tenemos solo 2. ¿Qué coeficiente pondremos aquí? De manera tal de que al multiplicarse por 2 nos dé 4, lo mismo que a la derecha. Lógicamente el número que debemos poner es 2, porque 2 por 2 es 4 y es el número que ponemos aquí. Listo, ya tenemos balanceado el plomo y el hidrógeno. Recordemos de que si hicimos bien el balanceo de estas dos especies, el oxígeno debe estar balanceado. Notemos que el oxígeno está en dos sustancias, en el óxido y en el agua. Por lo tanto, hay que contar tanto los oxígenos del óxido plúmico como los del agua. Recordemos que aquí decidimos que iba a ir un 1. Entonces decimos 1 por 2, tenemos 2 acá, 2 oxígenos en el óxido. Y en el agua tenemos 2 por 1. 2 por 1, 2. 2 oxígenos en esta especie y 2 oxígenos en esta especie. Si sumamos nos da 4. Eso quiere decir que aquí tenemos 4 oxígenos. Recordemos que aquí habíamos puesto un 1. Ahora para contar los oxígenos del hidróxido hacemos 1 por 4, 4 y 4 por 1 oxígeno, 4. O sea que también nos dio 4 aquí a la derecha, por lo tanto está todo bien balanceado. Tenemos los tres elementos balanceados, el plomo, el hidrógeno y el oxígeno. Vamos al siguiente ejemplo. Hidróxido plumboso. Para formar el hidróxido plumboso tenemos que sumar o hacer reaccionar el óxido plumboso con agua y así obtenemos el hidróxido que queremos. Recordemos que primero entonces tenemos que obtener la fórmula molecular del óxido plumboso. Para eso escribimos este dato para tenerlo siempre presente y decimos, bien, si quiero formar el óxido plumboso, pongo el símbolo del plomo, el oxígeno, intercambio las valencias, el oxígeno tiene valencia 2 y se escribe ese 2 en el plomo. Y el plomo también tiene valencia 2, que se escribe acá. Se simplifica y nos queda 1 y 1. O sea, lo que tenemos en este lugar. Listo, una vez que obtuvimos el óxido plumboso, lo ubicamos primero. Tendríamos 1 y 1 en este caso. Le agregamos agua a eso y luego ponemos el metal, siempre el metal con el que estamos trabajando, o sea el plomo, el grupo oxidrilo y la valencia con la que se hizo el óxido, o sea con la valencia 2 que es con la que venimos trabajando y dedujimos de el nombre del hidróxido. Listo, ahora tenemos que balancear. Primero el metal, después el hidrógeno y finalmente el oxígeno. ¿Cuántos plomos tenemos en los reactivos? Tenemos uno solo. ¿Sí? 1 por 1, 1. Por ahora al menos tenemos 1. Y aquí también tenemos 1. 1 por 1, 1. Entonces el plomo está balanceado si ponemos un 1 en este lugar y ponemos un 1 en este lugar. Lo único que podemos mover es el coeficiente del agua.
Ahora analicemos el hidrógeno. Aquí tenemos solo dos hidrógenos. Si acá tuviésemos un 1, tenemos 1 por 2, 2. Y este 1, multiplicar el subíndice, 1 por 2, 2, y 2 por 1, 2. O sea que también tendría dos hidrógenos a la derecha y está balanceado el hidrógeno. Si hicimos todo bien, si balanceamos bien el plomo y balanceamos bien el hidrógeno, se supone que el oxígeno también ya tiene que estar balanceado, pero tenemos que controlar si hicimos bien las cosas. Recordemos que tenemos oxígeno en el primer término y en el segundo término. Aquí tenemos un 1, entonces decimos 1 por 1, 1. Tengo un oxígeno en el primer término. Y acá, 1 por 1, 1. También tengo un oxígeno en el segundo término. Así que decimos 1 más 1, 2. Tengo dos oxígenos en total en toda esta parte, o sea, en los reactivos. Y decimos, bueno, en los reactivos tenemos dos oxígenos, que es la suma de estos dos. ¿Y qué es lo que pasa en el producto de la reacción? Decimos 1 por 2, 2. Y 2 por 1, 2. También tenemos dos oxígenos. Por si no se entiende, lo hacemos despacio. 1 por 2, 2. Y 2 por 1 oxígeno, 2. Entonces nos quedan solamente dos oxígenos en el producto. Nos dio lo mismo, 2 y 2. Quiere decir que es correcto el plomo, el hidrógeno y el oxígeno. Vamos al siguiente ejemplo. Hidróxido de sodio. El elemento con el que vamos a trabajar es el sodio. Y el sodio tiene una sola valencia, la valencia 1, por eso se llama de sodio. También se puede llamar hidróxido sódico. Cuando tengo una sola valencia, como en el caso del sodio, como el caso del bario, puede terminar también con ico. O sea, decimos óxido sódico y como el sodio tiene una sola valencia, no nos queda de otra que trabajar con eso. Entonces, lo que vamos a hacer para obtener el hidróxido de sodio es sumar el hidróxido de sodio con agua y así obtenemos el hidróxido de sodio. Primero tenemos que formar este óxido, lo hacemos de manera directa basándonos en esto. Decimos, tengo que formar el óxido de sodio, pongo el sodio, el oxígeno, intercambio las valencias, el 2 del oxígeno va al sodio y el 1 del sodio va al oxígeno. Que puedo no escribirlo, solamente es para explicar que lo escribo de esta manera. Y ponemos aquí la fórmula molecular hallada. Luego agregamos agua para formar el hidróxido, ponemos primero el metal con el que estamos trabajando, luego el grupo oxidrilo y aquí la valencia con la que está trabajando, 1. Y como es 1, podemos no escribir ese valor. Y ahora controlamos para balancear. ¿Cuántos sodios tenemos? Primero el metal, después el hidrógeno y finalmente el oxígeno. ¿Cuántos sodios tenemos antes de la reacción? Suponiendo que hay un 1 ahí, tenemos 1 por 2, 2. Aquí habrían 2 sodios. Y en el producto, si tenemos un 1 acá y un 1 acá, tenemos 1 por 1, 1. O sea que no está balanceado. ¿Qué número pondríamos en este lugar para que nos dé 2 al multiplicar esto por el coeficiente 1? Lógicamente el número que tenemos que poner es 2, porque 2 por 1 es 2, y ya me quedarían 2 sodios en este lugar. O sea que si ponemos este 2 y aquí un 1, tendríamos 2 sodios tanto a la izquierda como a la derecha y ya estaría balanceado el metal. Entonces solamente nos podemos mover ahora aquí el coeficiente del agua. Controlemos los hidrógenos. Tenemos 2 hidrógenos antes de la reacción y acá 2 por 1, 2. O sea que tenemos 2 hidrógenos. Entonces si ponemos acá un 1 estaría todo balanceado. 1 por 2, 2 y 2 por 1, 2. Listo, tenemos 2 hidrógenos antes y 2 hidrógenos después. Si hicimos todo bien, los oxígenos tendrían que estar balanceados. Recordemos que en este caso tenemos oxígeno en estas dos sustancias en los reactivos. O sea que tenemos que sumar la cantidad de oxígenos de cada lado. Y decimos 1 por 1, 1. Acá tenemos un oxígeno. ¿Y cuántos tenemos aquí en el agua? Si acá tengo un oxígeno, digo 1 por 1, 1. O sea que también tengo un oxígeno en esta especie. Y si sumamos, en total tenemos entre estas dos sustancias 2 oxígenos. Entonces 1 más 1, 2. Tendríamos 2 oxígenos antes. Controlemos si aquí tenemos 2 oxígenos. ¿Cómo calculamos eso? Recordemos que aquí tenemos un 1 y digo 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. Por lo tanto tenemos también 2 oxígenos después de la reacción.
tenemos balanceadas las tres especies.